Bien, les doy los derechos de personas con discapacidad. Vemos que tenemos como recurso un PRESI y en este PRESI vamos a ver que hay un camino con diferentes estadios. Y cada estadio es una clase que vamos a tener. Eso porque la normativa a nivel internacional, a nivel nacional, fueron diferentes construcciones. ¿Sí? Hubieron procedimientos de consulta y demás. Así que bueno, nuestra primera clase nos aboca a trabajar sobre la Convención de las Personas con Discapacidad. Esto fue una iniciativa, ¿sí?, generada por discapacidad, por familiares y por organizaciones no gubernamentales. Surge por la necesidad en un contexto sociohistórico donde se veía vulneración de derechos, es decir, no había igual acceso, igual gozo de derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la educación, ¿sí?, la familia, etc. Por eso, estas convenciones son proclamaciones que se hacen como grupos, ¿sí?, minoritarios, como fueron en su momento los derechos de las personas o la Convención de los Derechos del Niño. Esta Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad es aprobada por las Organizaciones de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. Posteriormente, 2 años más tarde, a través de la Ley Nacional 26.378, Argentina convierte en Estado parte. ¿Qué significa ser Estado parte? Ser el país que reconoce esta convención, que reconoce el observatorio y la implementación de esta convención y que va a ser promotora de políticas públicas para que se puedan garantizar, promover y acceder los derechos que en ella están escritos, ¿sí? El derecho al trabajo, el derecho a la familia, el derecho de la identidad y demás. Esta convención está estructurada, ¿sí?, en 6 componentes. Tenemos el preámbulo, donde manifiesta, ¿sí?, toda el motivo y el enfoque que tiene esta convención, los propósitos generales que tiene esta convención, que es que todas las personas con discapacidad puedan acceder y tener garantizado, ¿sí?, en igualdad de condiciones y equidad de oportunidades, estos derechos que están, ¿sí?, en su estructura. Tenemos definiciones, ¿sí?, que tienen que ver con un acuerdo en cuanto a conceptos generales que vamos a trabajar ahora a continuación. Principios generales, obligaciones, ¿sí?, porque al haber derechos tenemos obligaciones. La parte de las definiciones es muy importante. Vamos a tener en ella 4 definiciones. Al principio vamos a encontrar que nos va a hacer la distinción entre comunicación y lenguaje. Comunicación es todo acto comunicativo entre 2 o más personas. Lenguaje es lo que nos permite la comunicación. Puede ser lenguaje oral, lenguaje de señas, ¿sí?, lenguaje braille, demás. Esta aproximación está definida dentro de la convención en su artículo, ¿sí?, que recién veíamos. Tenemos que hace definición a lo que es discriminación por motivo de discapacidad. Tenemos 2 conceptos que son muy importantes y son el andamiaje fundamental para entender, ¿sí?, el nuevo cambio de paradigma en relación al principio de inclusión. Esos son los ajustes razonables y el diseño universal. Yo me voy a permitir, a fines de que quede más claro, alterar el orden, ¿sí? En la convención vamos a encontrar que primero define ajustes razonables como modificaciones, ¿sí?, que se realizan en base a no poder acceder a determinado derecho o a determinada circunstancia, ¿sí?, y el diseño universal como posterior. A fines prácticos vamos a entender el diseño universal, ¿sí? El diseño universal tiene que ver con toda construcción que es pensada para el uso de toda la comunidad, ¿sí?, sea niño, joven, adulto, ¿sí?, tercera edad, sea hombre, mujer,
en situación o en condición de discapacidad o no, ¿sí? Tiene que ver con un diseño que sea general y que permita el uso de todos. Un ejemplo muy claro es si yo tengo un lugar, ¿sí? Por ejemplo el Banco Santa Cruz, que va a ser usado por todas las personas, yo tengo que pensar desde el diseño universal. Enfocarse en el diseño universal implica ser más económico, ¿sí? Implica, si yo pienso de antemano elaborar algo desde el diseño universal, voy a generar mayor economía a lo que estoy haciendo. ¿Qué me refiero con esto? No es lo mismo yo no construir algo pensando en todos y tener que ir haciendo adaptaciones a yo pensar algo que es general para todos y no mis adaptaciones o mis ajustes serían los menores. Si yo hago un banco, si que solamente pongo como en la puerta de ingreso escaleras, eso implica que yo dejo un sector que no va a poder ingresar. Al yo darme cuenta de que ese sector de población no va a poder ingresar, voy a tener que demoler parte del banco, ¿sí? Y generar una rampa. Esta rampa va a ser mi adaptación, ¿sí? Para que este grupo de personas pueda ingresar, ¿sí? Yo no pensé al principio el banco desde el diseño universal, entonces me implicó mayor costo, porque tuve que terminar la construcción del banco, ¿sí? Y después romper para que pueda ingresar este sector de la población que no podía hacerlo en condición normal por la escalera. Sí, ese sería el diseño universal, para hacerlo más claro posible. Yo voy a pensar mi banco desde el diseño universal para que ingrese toda la población que exista. ¿Sí? Entonces yo voy a poner la escalera y la rampa. Y esta escalera, ¿sí?, puede ser utilizada por un sector de gente y esta rampa también puede ser utilizada en un sector de gente. Y una aclaración, este diseño universal no es pensado en situación de discapacidad, ¿sí? Yo no pienso que el diseño universal tenga que ver con una situación de discapacidad, sino que tiene que ver con un acceso para todos. Porque si yo voy al banco, hice la rampa y tengo gente, ¿sí?, de tercera edad o con movilidad reducida que también va a subir por esta rampa. Si yo tengo una mamá con el carrito y el bebé, seguramente va a subir la rampa y no por la escalera, ¿sí? Esto implica hacer un diseño universal. Es pensar desde el principio que yo vaya a construir algo que sea accesible y que pueda ser utilizado por todo el mundo. Ahora bien, si yo hice esto pero no me alcanza, es ahí cuando una medida excepcional va a ser el ajuste razonable. El ajuste razonable principalmente me tiene que implicar una carga desproporcionada para el sujeto destinatario, ¿sí? Yo voy a dar el ejemplo. Yo tengo mi banco y le generé una escalera. Pero si yo genero una escalera con una inclinación de más de 25 grados, ¿sí?, me va a implicar una carga desproporcionada para aquella persona que ande en silla de ruedas, ¿sí? Es muy importante. Estos dos conceptos son básicamente lo que vamos a trabajar más adelante, que tienen que ver con nuestras propuestas educativas. Vamos a profundizar más adelante un concepto que se llama diseño universal del aprendizaje, ¿sí?, y los ajustes razonables como medida excepcional. Por eso es muy importante que puedan entender esta definición, ¿sí? Cuando hablamos de diseño universal y cuando hablamos de ajustes razonables. A partir de esa convención tenemos muchos productos que tienen diseño universal, ¿sí? El teléfono celular, la tecnología smartphone, ¿sí?, es un diseño universal porque está pensada con lectores de voz, con comando de voz, ¿sí? Podemos ampliar las pantallas, o sea, las letras en la pantalla, podemos
el contraste de la pantalla, ¿sí? Tienen que ver con productos que están pensados para el uso de la mayor cantidad de población. Posteriormente vamos a entender algunos artículos importantes. Estos artículos importantes son los que ustedes tienen que profundizar. Son, a mi interés, los que tendrían que darle mayor atención. El artículo 24 es el que me voy a explayar un poquito más ahora, que tiene que ver con, ¿sí?, el derecho a la educación. Esto implica generar, ¿sí?, un sistema educativo inclusivo, ¿sí? Y ahí es la primera distinción, ¿sí? Ya dejamos de hablar como alumnos que se tienen que integrar dentro del sistema educativo, sino que el sistema educativo tiene que atender a partir de un principio inclusivo a todos por igual en equidad de oportunidades, ¿sí?, e igualdad. Es importante que lo lean, ¿sí? Vamos a encontrar que el sistema educativo va a atender a todos, ¿sí?, que va a haber una sola escuela inclusiva, un solo sistema educativo inclusivo, y vamos a dejar de hablar de escuelas especiales entendidas como antes, que eran un régimen especial, ¿sí? Vamos a hablar de que todos los alumnos tienen derecho, en situación de discapacidad o no, de iniciar, transitar y culminar sus estudios primarios, o sea, inicial, primarios, secundarios, terciarios, superior. ¿Sí? Es muy importante que tengamos esto. Esta convención es lo que marca el puntapié para entender a la modalidad de educación especial, para entender posteriormente lo que va a ser nuestra resolución 105, el documento de orientaciones 1, resolución 155, para entender posteriores resoluciones que lo que hace es generar un sistema educativo más inclusivo. Bueno, esto es breve la convención. Le pido que las lean, pido que puedan participar del foro, ¿sí?, contándome algunos de los artículos que ustedes consideren importante, y como cierre la unidad de la clase número 1, en realidad les voy a dejar un video de la ONG Canales, que hace una síntesis y una explicación bastante importante de lo que es la convención, ¿sí?, y la importancia de esta convención para las personas con discapacidad. Así que bueno, los invito a leer, a participar del foro, a participar de los videos y a responder una consulta, una pregunta que les voy a dejar para que investiguen en este tiempo, que tiene que ver con qué es y por qué la ley 27.044 guarda estrecha relación con la encía, y por qué es importante que conozcamos esto. Así que bueno, espero que haya sido claro. Si no le quedaron consultas o dudas, no tengan reparo de hacerlo, y bueno, seguimos profundizando estos temas desde la virtualidad. Un abrazo.